¿Qué onda, chicos y chicas? Yo soy Gulliver y sean bienvenidos a un nuevo video de Curiosidad Prehistórica. Y pues bueno, chicos, en esta ocasión les traigo un video bastante especial. Me han estado pidiendo bastante que les traiga más entrevistas al canal con paleontólogos y con expertos en este gran tema que nos encanta. Me han estado pidiendo muchísimo que hable acerca de animales de la megafauna, como son los mamuts, los dientes de sable. Entonces hoy les traigo un invitado muy, muy especial. Es el paleontólogo Rubén Guzmán. Pues bienvenido al canal y pues muchas gracias por la entrevista. Al contrario, Gulliver, muchas gracias. Nosotros estamos aquí a la orden, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría que, pues, para la gente que no te conozca, me gustaría que hicieras una pequeña introducción pues, de quién eres, ¿no? Y de lo que estás haciendo actualmente. Claro, con mucho gusto. Un servidor, Rubén Guzmán, yo soy paleontólogo de vertebrados. Actualmente estoy trabajando como docente en la Universidad Humanista de las Américas. Soy docente de varias materias de la licenciatura en paleontología. También soy asesor en paleontología para la revista National Geographic en español. Ya llevamos varios años colaborando con ellos. Y bueno, tenemos varios proyectos de investigación, sobre todo en colaboración con el Museo del Desierto de Saltillo, Coahuila, y del Museo del Desierto Chihuahuense en Delicias. Ok, pues muy, muy interesante. Y pues bueno, vamos a comenzar con la entrevista. Todos escuchamos acerca de la megafauna, ¿no? Que es este gran, pues, ¿qué podemos decir? Como este capítulo, ¿no? Dentro de la historia de la Tierra, donde existieron muchísimos tipos de animales. Me gustaría que tú definieras, o sea, qué es la megafauna y en qué momento de la historia se dice, aquí en este momento empieza la megafauna, ¿no? Y el por qué se da este fenómeno, ¿no? Claro, me parece muy interesante tu pregunta porque generalmente asociamos el término megafauna con las edades del hielo, con el cuaternario, la última fase del Pleistoceno, pero realmente megafauna se refiere a cualquier organismo de vida terrestre que llegó a pesar más o a tener una masa mayor a 44 kilos. Entonces, de hecho, hace un par de meses tuvimos un conversatorio con colegas de diferentes instituciones en relación precisamente a este término, alrededor del término de megafauna. Entonces llegamos a la conclusión de que no únicamente, bueno, no es exclusivo de los mamíferos de la edad del hielo, el término, sino que podemos hablar de megafauna pues desde que los vertebrados colonizaron los continentes, ¿no? Tenemos representantes de megafauna, pero sí, digamos que en honor a usos y costumbres, pues sí lo asociamos a esta fauna de la última fase de la edad del hielo. Entonces, como te comentaba hace un momento, ese término se refiere a organismos que tienen por lo menos 44 kilogramos de masa o de peso corporal. Entonces, en ese caso, pues yo equivaldría a 2 individuos de megafauna. Específicamente, todo este fenómeno de la megafauna que vemos por lo general aquí en México, ¿cuándo empieza? O sea, ¿cuándo empieza a considerarse esa megafauna o cuándo empiezan a habitar todos estos animales, ¿no? Como son los mamuts, los perezosos gigantes, los rinocerontes, o sea, todo este tipo de animales, ¿a partir de qué momento aparecen en el continente, no? Ok, bueno, si ya nos circunscribimos a lo que es precisamente el cuaternario, vamos a dejar de lado que la terminología de megafauna también la podemos aplicar a otros grupos y a otros periodos y épocas de la historia de la vida, pero vamos a circunscribirlo a lo que es la fase final del cuaternario. Hubo varias migraciones, por ejemplo, migraciones de organismos desde Eurasia hasta América y llegan aquí a México, como podemos hablar de los proboscidios. Los proboscidios, que son este grupo que lo integran los más conocidos de todos y los de mayor tamaño, que serían los mamuts, pero también tenemos los mastodontes y tenemos los gonfoterios. Entonces, esos tres representantes de los proboscidios llegan a Norteamérica en diferentes momentos. En un primer momento llegan los gonfoterios, que tenemos desde
en las primeras etapas del Neógeno ya tenemos algunos representantes desde el Mioceno, por ahí aparecen en las faunas mexicanas, en Guanajuato, en el estado de Hidalgo, los primeros gonfoterios, que serían los Rhynchotherium, por ejemplo, y en el caso del mamut, serían de los últimos que se integran a la megafauna mexicana, y más o menos estaríamos hablando de que llegaron a Norteamérica hace aproximadamente 250,000, 300,000 años. En el caso, tenemos otros incluso más recientes, que serían los bisontes, que también son, de hecho, se utilizan como un género que usamos como fósil índice de esta última fase del Pleistoceno, ya que también ellos llegan a América hace más o menos 200,000 años. Entonces, no es una sola oleada de inmigrantes de Eurasia, sino que en diferentes oportunidades, me imagino que en los momentos en los cuales la misma disminución del nivel del mar por estos fenómenos glaciares dejan corredores de tierra que pueden aprovechar estas grandes manadas de mamíferos, y entonces se internan en estos nuevos territorios. Tenemos, por ejemplo, comentabas tú de los rinocerontes. Curiosamente, los rinocerontes, que en Eurasia durante el Pleistoceno fueron muy diversos y fueron muy numerosos, sobre todo el Celodonta, que es el famoso rinoceronte lanudo. Curiosamente, ellos no llegaron a América. Había otras especies de rinocerontes, pero estamos hablando de otras etapas anteriores en la historia de la Tierra. En el Mioceno tenemos representantes de rinocerontes en México. Hemos descrito de Jalisco, se han encontrado en Michoacán, en el Estado de México, representantes de rinocerontes, pero se extinguen, no llegan al Pleistoceno. Y los rinocerontes pleistocénicos de Eurasia, por alguna razón, ellos no emigran hacia América, y entonces no son parte de nuestra megafauna pleistocénica. Ok, pues fíjate, es muy interesante lo que me estás comentando, porque yo creo que la imagen que tenemos del rinoceronte prehistórico, pues es el famoso rinoceronte lanudo, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante que ese no llegó como tal a América, ese se quedó en Eurasia, como tú comentas. Así es, y bueno, esa sería una vía de entrada de algunos representantes de la megafauna mexicana, pero tenemos otros que fueron inmigrantes sudamericanos, como tú ya debes de saber, Norteamérica y Sudamérica estuvieron conformando continentes separados durante millones de años. Exacto. Y entonces la fauna sudamericana es muy curiosa, muy diferente, evolucionó de una manera muy, muy distinta a la norteamericana. En el momento en el que surge el Istmo de Panamá, lo que hoy es Centroamérica, y existe esa conexión entre los dos continentes, norte y sur, pues se crea ese puente terrestre y ese canal mediante el cual fauna norteamericana emigra hacia Sudamérica y fauna sudamericana emigra a Norteamérica. Entonces ahí tenemos otro componente también muy importante de nuestra megafauna pleistocénica en México, que son todos estos inmigrantes sudamericanos. Ahí es donde, como bien comentabas hace un momento, pues tenemos estos representantes como los perezosos gigantes, los gliptodontes, los armadillos gigantes, toda esta fauna también muy diversa. Y por parte de fauna norteamericana o fauna ya avecindada en Norteamérica que pudo llegar a Sudamérica, pues tenemos los gonfoterios. Ahí, por ejemplo, de los 3 grupos de proboscidios que te comentaba hace un momento, mamuts, mastodontes y gonfoterios, únicamente los gonfoterios son los que llegan hasta Sudamérica. Los mastodontes, que es un solo género y especie, que es el mamut americano, se encuentra en México, pero solamente en latitudes muy específicas. Hay pocas localidades con presencia de mastodonte en México. Y el mamut, hasta donde tengo entendido, el lugar más hacia el sur donde pudieron ellos emigrar está en Costa Rica. Pero ya hacia Sudamérica, me imagino que por cuestiones de que no había estos grandes zonas
de sabana que requerían ellos para alimentarse, y aparte pues por la cordillera de los Andes, que imagino que fue una barrera enorme para estos animales, pues no emigraron hacia el sur, pero en cambio este otro grupo de proboscideos, que son los gonfoterios, sí llegaron hasta Sudamérica, y tenemos varios representantes muy interesantes en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Ok, Perú. Vemos cómo hay barreras geográficas o barreras ecológicas que impidieron que algunos organismos que fueron muy exitosos en sus lugares de origen, pues no se pudieron dispersar hacia otros. Y en cambio, áreas de oportunidad mediante las cuales algunos organismos sí conquistaron, por así decirlo, nuevos territorios. ok. Pues aquí es algo muy, muy importante. Yo no sabía que los perezosos eran, o ese tipo de animales, venían de Sudamérica y por medio de ese puente continental, por llamarlo de alguna manera, emigraron a Norteamérica. Se me hace un dato muy interesante eso. Y más adelante iremos a un animal que era exclusivo de Sudamérica. Y pues bueno, te quiero hacer una pregunta más al rito relacionado con ese tema. Correcto. Bueno, además ya nos mencionaste algunos animales como los mamuts, los gonfoterios, los mastodontes, los bisontes, pero ¿qué otros animales existieron durante este tiempo concretamente en México? Sí, la fauna de vertebrados fósiles, que podemos llamar como parte de la megafauna, porque igual también generalmente los circunscribimos a mamíferos, pero pueden ser aves, pueden ser reptiles, siempre y cuando tengan una masa superior a 44 kilos. A lo mejor me vas a decir, oye, pero ¿a poco había un ave con una masa superior a 44 kilos o un reptil con una masa superior a 44 kilos? Pues te puedo comentar que había tortugas terrestres gigantes, similares a las que hoy en día sobreviven en algunos ambientes insulares, como por ejemplo en las Islas Galápagos. Pues aquí en México había ese tipo de tortugas que podían tener un caparazón de, no sé, 1 metro de diámetro. Entonces, durante el Pleistoceno existieron ese tipo de organismos, y también los consideramos como parte de la megafauna. Los que tenemos hay un hiato importante, hay un vacío importante en cuanto a las aves, porque en Sudamérica se desarrollan todas estas aves gigantes no voladoras, que llamamos así de manera coloquial las aves del terror. Exacto. Lo curioso es que en Sudamérica son muy diversas, y bueno, desde el Mioceno, Plioceno están representadas por allá. Y en el sur de los Estados Unidos, por lo menos en Texas y en Florida, hay representantes fósiles de estas aves del terror pleistocénicas. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué en México no hemos encontrado representantes de estas aves gigantes? Yo pienso que por alguna razón debe de haber una razón, a lo mejor tafonómica, o sea, relacionada con la forma en la que se conservan los fósiles de estos organismos, o a lo mejor no hemos encontrado las localidades donde están estos fósiles, ¿no? Entonces, este es uno de las aves que forman parte de la megafauna, pero que en México no tenemos representantes conocidos. Fíjate, hasta el momento. Justamente esa era una de las preguntas la que decía que más adelante te quería hacer, acerca de las aves del terror, porque o sea, son animales que actualmente pues son muy renombrados, los que nos gusta la prehistoria, y pues únicamente se conocen muy pocos ejemplares en Norteamérica. Entonces, una de mis preguntas era si tú crees que igual en un futuro se puedan descubrir aves del terror aquí en México, ¿no? Sí, debe de haber en algún lado, en alguna localidad, yo creo que deben de salir sus fósiles, porque volvemos a lo mismo, son aves no voladoras, entonces tuvieron que recorrer el continente para llegar a lo que hoy son el sur de los Estados Unidos, entonces forzosamente pasaron por algún sitio de México. Por ahí me enteré de un supuesto hallazgo de lo que podía ser ave del terror en Tamaulipas, pero ya después lo revisamos y no resultó ser lo que pensábamos. En el estado de Guanajuato se localizaron unas signitas, unas huellas de ave bastante grandes, pero en temporalidad no corresponden. Estamos hablando son por ahí del Mioceno. Entonces, pues yo pienso que es un tema que tenemos pendiente los paleontólogos,
el documentar la presencia de estas aves en el Pleistoceno de México, pero yo pienso que eventualmente vamos a encontrarlas. Yo creo que sería algo muy interesante, ¿no? Descubrir a estas aves tan famosas y tan icónicas, ¿no? Que yo diría que sería como el segundo aire de los dinosaurios, ¿no? Porque fueron aves bastante impresionantes, que fueron las más grandes, llegaron a medir hasta 3 metros. Así es, y bueno, todos pensamos que es un solo grupo, una sola familia, pero los investigadores sudamericanos, sobre todo argentinos, que han estado trabajando con estas aves desde hace mucho tiempo, pues nos han comentado que se trata de diferentes familias, entonces es todavía más interesante. Ok. Bueno, también me gustaría saber cuáles fueron los depredadores que se conocen aquí en México, cuáles eran los más comunes y desde tu punto de vista, ¿cuál pudo ser el superdepredador, el que tú dices, este fue el que nadie se podía meter con él? Claro, bueno, pues aquí en México y en general en Norteamérica tenemos representantes de los osos, que son los osos de cara corta, o osos chatos, como también se les llama, que acá en Norteamérica tenemos el género Arctodus. Este es un género norteamericano que igual emigra a Sudamérica y en Sudamérica deriva en el Arctotherium, que es un oso todavía de mayor tamaño. O sea, si aquí en Norteamérica alcanzó un tamaño todavía mayor que el oso polar actual, o sea, bastante grande, aunque era más delgado y sus patas más largas, o sea, era más bien corredor. En Sudamérica alcanzó unas dimensiones, pues ahora sí que de terror, este oso. Y en la actualidad, pues tenemos sus descendientes, que es el famoso oso de anteojos, que encontramos en algunas regiones de los Andes, ¿no? En Perú, en parte de Bolivia, Argentina. Ese sería uno de los depredadores más importantes. Ha habido una serie de hipótesis, porque hay quien lo considera como un organismo 100% carnívoro, a diferencia de los osos actuales que son omnívoros. Entonces, pues se han hecho estudios de isótopos estables en los dientes para ver efectivamente si se alimentaba únicamente de carne o si también en su dieta había algún otro tipo de vegetales o otro tipo de bayas o frutas, ¿no? Y de igual manera hay quien lo considera como oportunista, o sea, como que más bien era un animal que por su volumen, por su tamaño, espantaba a otros organismos cazadores como el lobo, el lobo del Pleistoceno o el mismo félido dientes de sable, el Smilodon, que eran de menor tamaño y que entonces posiblemente se quedaba con sus presas, ¿no? Entonces aquí ya hice referencia a otros dos depredadores muy importantes. Uno de ellos el Smilodon, que de manera coloquial lo conocemos como tigre de dientes de sable, aunque no tiene ningún parentesco con los tigres. Podemos ver nosotros su estructura, su morfología, en la cual pues no tiene una cola larga, es una cola corta. Sus extremidades anteriores son más fuertes y de mayor longitud que las extremidades posteriores. Y todo esto nos habla de un organismo que cazaba de una forma diferente que los grandes felinos actuales, que generalmente lo que hacen es que están diseñados para perseguir, no sé, un antílope, una cebra, hasta cansarla y entonces alimentarse de ella. En el caso de un Smilodon, más bien era un gato que acechaba y en el momento en el que podía tener cerca a su presa, pues se lanzaba con sus patas anteriores tan fuertes, la sostenía y entonces con una dentellada en algún punto importante, ¿verdad? De la garganta, por ahí, pues lo podía inmovilizar. En el sitio paleontológico de Rancho La Brea en Los Ángeles se han encontrado pues infinidad de esqueletos y ahí algo interesante es que se han encontrado cráneos de Smilodon con sus colmillos rotos, pero que pudieron llegar hasta una edad bastante avanzada. ¿Eso qué significa? Pues se ha interpretado como que estos animales eran gregarios y que aparte, bueno, se ayudaban entre sí, ¿no? Porque un animal cazador que ya no pueda
cazar, pues se supone que se tendría que morir de hambre, ¿no? Sí, Entonces, claro. ¿de qué forma pudo llegar hasta una edad avanzada un animal así? Pues con el apoyo de otros individuos de su misma especie. Ok, Y tenemos también por último, pues el famoso lobo del Pleistoceno, el Canis dirus, que de hecho hace, ¿qué será? Cosa de un mes y medio, acaba de salir un nuevo trabajo donde se hace un análisis molecular, eh, y se llega a la conclusión de que realmente no es el antecesor del Canis lupus, por ejemplo, ¿no? Del ok. lobo, y después de ahí pues se deriva lo que es el perro doméstico, sino que es una rama separada de esta filogenia, y eso también se me hace bastante interesante. Y lo tenemos representado también aquí en México. No había, de hecho, pues hay que recordar que en la pirámide alimenticia, los carnívoros son los que ocupan ahora sí que la parte superior de esa pirámide, y entonces la cantidad de carnívoros en una población es muy, muy pequeña, Ok, pero controla pues a los herbívoros. sí, Entonces, de hecho, son los organismos más difíciles de localizar en el registro fósil, los carnívoros. Generalmente vamos ok, a encontrar en una localidad pleistocénica aquí en México, pues vamos a encontrar una gran cantidad de fósiles de herbívoros, por ejemplo, de équidos, de caballos, no sé, de camélidos, que no les había mencionado, pero por ejemplo, toda esta evolución de los camélidos se origina, tanto équidos como camélidos se originan en América, y México tuvo una parte muy importante en la evolución de estos dos grupos de organismos que posteriormente, después del fin del Pleistoceno, se extinguen en Norteamérica, pero ya para entonces, por ejemplo, los camélidos persistieron en Sudamérica, que son pues las llamas, alpacas, vicuñas, y ya ok, también habían emigrado a Eurasia, donde pues tenemos los camellos y dromedarios. Y en el caso de los équidos, se extinguen de todo el continente americano, tanto norte como sur, pero de igual manera ya se habían distribuido en otros continentes, en Eurasia, en África, pero ok, su origen está aquí en América. ok, muy interesante. Y creo que hay otro carnívoro, también felino, el famoso león americano, ¿no? Creo que ese también se tiene registro aquí en México. Sí, de hecho tenemos el león americano, y esto es algo bien interesante también porque, eh, bueno, nosotros los paleontólogos manejamos lo que son las especies en paleontología, pues nos basamos en el registro fósil, en la morfología de los fósiles, ¿verdad? La anatomía comparada, nosotros comparamos estructuralmente los fósiles de los organismos con otras especies que se han encontrado en diferentes partes del mundo, y entonces esas mediciones morfométricas, digamos que en la paleontología clásica, pues son las que nos permiten discernir si se trata de una nueva especie o hasta un nuevo género. Ok, El famoso león americano, pues hasta hace muy poco también se consideraba que era una especie distinta, pero igual, en los últimos tiempos se han hecho trabajo de biología molecular, y se ha llegado a la conclusión de que era posiblemente la misma especie de el llamado león de las cavernas de Eurasia. O ok, sea, era el mismo organismo, solamente que, bueno, adaptado ahora a las condiciones americanas, pero no hubo pues una diferencia tan grande genéticamente hablando, sino que estaríamos hablando de que todavía podemos considerarlo como el mismo organismo. ya estuvimos platicando un poco acerca de animales que existieron aquí en México. Si no, si quieres complementar un poco de algún otro animal que no hemos comentado acerca de la megafauna que existió aquí en México, la del Pleistoceno. Claro, bueno, pues comentábamos de los caballos, los camellos, que son de origen americano. Tenemos los inmigrantes sudamericanos, a lo mejor esos son los que nos faltaría un poquito revisar. Ajá, Tenemos dentro de así en general denominados cenartros o edentados, pues tenemos los perezosos gigantes, que por lo menos dos
tuvimos por acá, uno de ellos, organismos de una talla bastante grande, que fueron el perezoso gigante panamericano. Uh-huh. Y tenemos también otro tipo de perezosos más pequeños, ¿no? Y bueno, los gliptodontes, que son estos parientes de los armadillos. También tuvimos armadillos gigantes. Entonces, todas estas especies las podemos encontrar desde Sudamérica hasta el sur de los Estados Unidos. Entonces, fueron bastante cosmopolitas, muy exitosas. Y pues bueno, vamos a ver un poquito más adelante la cuestión de la extinción. Sí, exactamente, es otro de los temas que vamos a tocar un poquito más adelante. Y tengo entendido, porque estaba leyendo un poco, que en México existió un oso grizzly mexicano y también lo que le llamamos un oso hormiguero, ¿no? También se tiene fósiles de este tipo de animales, ¿no? Bueno, hay varias especies que, en el caso de los osos, que son similares a los osos actuales, solamente que su distribución era diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de oso grizzly, pues lo relacionamos más bien con zonas más hacia el norte de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, pero sí su distribución llegaba hasta México. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, también del bisonte. Es el caso del bisonte, ¿no? El bisonte, en la actualidad, pues tenemos lo más al sur, pues es en la reserva de la biosfera de Janos, en Chihuahua, donde hay una población que se reintrodujo, pero digamos que todavía hasta tiempos históricos, hasta tiempos de la colonia, se tienen registrados lo que llamaban ellos cíbolos, que eran pues estos bisontes, hasta el estado de Zacatecas, ya en tiempos históricos. Entonces vemos cómo pues los ecosistemas eran diferentes y también la cacería pues no los había diezmado todavía, ¿no? Entonces, pues sí, podíamos encontrar el oso grizzly hasta regiones del norte de México, que en la actualidad pues ya no tenemos más que, por ejemplo, oso negro, ¿no? Acerca de los mamuts de Tultepec, o sea, el por qué se encontraron de esa manera, ¿no? O sea, cómo acabaron esos restos de mamuts ahí, ¿no? Hay que quitarnos de la cabeza la idea de que hubo un fenómeno que mató a todos al mismo tiempo. Exactamente, sí, un fenómeno simultáneo, y que todos estos mamuts murieron por alguna causa en ese mismo momento. Pero ya pasó más de un año de que, no, pues casi 2 años de que hablaron de las famosas trampas. Sí, sí. Y no hay ningún artículo científico que lo sustente.